Buenos días, nos encontramos en Metrópoli Abierta y hoy contamos con una persona de excepción para hablar de una cuestión de la que Metrópoli ya ha dado muchas informaciones y las seguirá dando sobre el sector inmobiliario, sobre lo que supone para la ciudad de Barcelona y en general para toda el área metropolitana, y hoy vamos a tratar de tener algunas respuestas por parte de Anna Gené. Ella es la CEO de Savills. Y es una persona que lleva más de 20 años, si no me equivoco, en el sector y que por tanto tienes un conocimiento muy exhaustivo de lo que ha pasado en esta ciudad y en otras ciudades también en el sector inmobiliario. Y me gustaría empezar contigo, Ana, con una pregunta más abierta de si te preguntaran, en este caso, ¿cuál es la fotografía de Barcelona hoy en el sector, con todas sus posibilidades y con algunas carencias que por supuesto también tiene Barcelona? ¿Qué nos podrías decir? A ver, empezaría diciendo que para empezar Barcelona tiene grandes retos que son los mismos en todas las ciudades que son ambiciosas y que aspiran a dar calidad de vida y dar oportunidades de progreso a su sociedad. Estoy hablando de los grandes retos: emergencia climática, cohesión social, fundamental, introducir la innovación no solamente en el mundo económico y en todas las esferas de nuestra vida, sino también en la gestión de las ciudades. Esto es común. Y luego otro reto mayúsculo, que es que estamos atendiendo a un proceso de urbanización progresiva. Cada vez más personas se van a concentrar en los núcleos urbanos. Esto es así en todo el mundo y en Barcelona está sucediendo en el caso de la Barcelona real, no la que depende exclusivamente del Ayuntamiento de Barcelona, sino esta Barcelona más amplia, metropolitana, a la que hacías referencia. Entonces, retos específicos, ¿no?, de nuestra ciudad. Pues bueno, ahora el mundo oficinas tiene una situación compleja, sobre todo en la zona de 22 Arroba, o mejor dicho, concretamente en la zona de 22 Arroba, que podemos desarrollar más adelante. Y luego el gran reto del acceso a la vivienda, que aquí sí que hemos fracasado estrepitosamente y que es en el que yo creo que toda la industria inmobiliaria deberíamos estar volcados en tratar de resolver junto a el sector público, porque este es un reto tan grande, puesto que el ciclo inmobiliario es más largo que el ciclo político y hay que tomar decisiones que no tienen efectos hasta muchos años más tarde, que necesitamos unir fuerzas y tratar de ver cómo podemos resolver el acceso a la vivienda. ¿Qué hace falta en nuestra ciudad en régimen de venta, en régimen de alquiler, social, asequible o protegida y libre, en todas sus modalidades? Claro, porque lo que apuntas también nos puede dibujar un modelo. Hay quien dice que el centro de Barcelona, o que prácticamente toda la ciudad de Barcelona, debería de alguna forma sacrificarse por ser un motor económico y que por tanto se especializa en atraer a una serie de gente que pasa una serie de meses y que por tanto todo el sector se vuelca hacia ellos, y los locales lo que deberíamos hacer es irnos a vivir a otra parte, siempre que las administraciones tengan claro que nos pueden asegurar vivienda a 50, 60, 70 kilómetros. ¿Ese es un modelo en el que tú estás de acuerdo? ¿Es un modelo en el que, estemos o no de acuerdo, parece que vamos yendo? A ver, yo lo que pienso es que Barcelona, Cataluña, tiene que ser eminentemente para la población de aquí. O sea, la población de aquí tenemos que encontrar resuelto este problema de acceso a la vivienda. Pero también quiero pensar que nuestra sociedad es lo suficientemente sofisticada y capaz de generar oportunidades para perfiles internacionales que quieran venir a vivir a nuestra ciudad, sea por una temporada, sea por varios años. La mayoría de internacionales que viven en Barcelona, que están censados en el ayuntamiento, están aquí durante varios años y están en términos generales aportando muchísimo a nuestra sociedad, puesto que se trata de una población que tiene en un porcentaje muy mayoritario una formación muy elevada y además tiene vocación de integrarse en nuestra sociedad. Estoy hablando de científicos que trabajan en el Supercomputing Center, músicos del liceo, artistas que están aquí desarrollando su talento, un montón de perfiles que todas las ciudades del mundo quisieran atraer.
Y nosotros tenemos la suerte que, a pesar que el entorno no es especialmente favorable, ni a nivel impositivo, ni a nivel burocrático, no se está haciendo un llamamiento de que vengan este tipo de perfiles desde ninguna esfera, vienen por la calidad de vida que es capaz de ofrecer nuestra ciudad. Entonces, tenemos que atender estos retos. Yo pienso honestamente que no es excluyente lo ves compatible. Lo otro. Absolutamente. Pero depende de en qué partes, ¿no? En el centro de Barcelona es menos incompatible. A ver, hay una cuestión, que es que los barceloneses a veces pensamos que lo que sucede aquí solo nos sucede a nosotros. Ya. Y lo cierto es que grandes ciudades que realmente son atractivas para el talento, este proceso de que en el centro ciudad pues, se está produciendo en un porcentaje quizá demasiado elevado, o seguros demasiado elevado, una sustitución de perfiles que se van locales y entran que vienen de otras partes, esto lo vemos en Madrid, en París, en Londres, en Berlín, en Ámsterdam y en cualquier otra ciudad de esta tipología. Entonces, lógicamente, tenemos que ver que aquí no se produzca un vaciado en centro-ciudad de manera que la ciudad se despersonalice. Tenemos que tratar de ver cómo crear estas oportunidades. Dicho esto, el gran reto no es tratar de ver cómo metemos a todos los que somos de aquí en el centro, claro, sino al estilo que hizo Sardá con el Eixample. Tenemos que pensar en una Barcelona que va mucho más allá para poder atender a todas estas necesidades. Y el siguiente Eixample es el área metropolitana, para lo cual tenemos que estructurarla urbanísticamente, a nivel de movilidad, por eso Rodalies es crucial, y finalmente, pues, diseñar políticas de vivienda, no cada municipio aisladamente, sino de una manera articulada global. Y el reto es que haya calidad de vida en una zona mucho más amplia, no solamente en el centro. Para eso se ha creado ya una sociedad mixta, ¿no? Para el área metropolitana, que ha empezado a dar los primeros pasos. ¿Habría que confiarlo prácticamente todo a esa empresa mixta? Es decir, a que haga vivienda pública en todo el área metropolitana. A ver, esa empresa mixta que pondrá una cantidad de vivienda relevante a disposición, ¿no? Estamos hablando de menos de 5.000 unidades y en realidad la necesidad a día de hoy es en torno a las 200.000 viviendas. Es decir, es relevante, bienvenida sea esta colaboración público-privada, pero claro, tenemos que poner en carga muchísimas más estructuras de esta tipología. ¿Cuál es el problema de la que está en marcha? E insisto que bienvenidas estas viviendas y celebro enormemente que haya habido este acuerdo público-privado, pero lo cierto es que es difícilmente replicable, porque los actores que hay, en concreto uno de ellos, que es experto en gestión de vivienda de alquiler, no hay estos perfiles en nuestro mercado. Se tienen que estructurar, es decir, tenemos que tratar de ver cómo podemos hacer acuerdos que sean replicables, que cuando el mundo público lance un concurso de colaboración público-privada haya concurrencia y tratar de ver qué suelos hay en el área metropolitana que urbanísticamente estén preparados para solicitar licencia o falte poco y poner todos estos suelos en carga. Se tendría que hacer una actuación mucho más masiva que la que se está haciendo. Porque esa es la gran diferencia, decías. A Barcelona no le pasa nada diferente a lo que le pasa a las grandes ciudades globales, por decirlo, que tiene una cara A y una cara B, ¿no? Que es ser una ciudad global, cosas muy buenas y cosas muy malas. Exactamente. Puedo decirlo así, pero... Yo diría, hay algunos aspectos que los compartimos y no tenemos que verlos como que solo nos pasa a nosotros, tampoco resignarnos, tratar de ver cómo los gestionamos. Y hay otros que son específicos y en concreto en lo que se refiere a la promoción y a la colaboración público-privada de vivienda en alquiler. Sobre todo, lo que encuentro faltar, y esto sí que sería específico nuestro, es unos marcos regulatorios más estables, más seguridad jurídica, en lo que se refiere al urbanismo, en lo que se refiere a la protección ante impagos, a la protección ante ocupaciones ilegales, etc. ¿Por qué digo que esto es importante? Pues porque de esta manera seríamos capaces de que muchísimos más actores inmobiliarios estuvieran en disposición de acudir a estos concursos que de vez en cuando
a mi modo de ver, muy escasamente, debería ser mucho más masivo, la administración pública pone en marcha y que a menudo se declaran desiertos, porque el marco no permite que resulte atractivo ese acuerdo. Por eso decía, que no sé si he sido capaz de explicarme bien anteriormente, que este concurso al que hacía referencia, en esas condiciones va a ser muy difícilmente replicable. Tenemos que cambiar las condiciones para que haya muchos más. Eso depende básicamente de la coordinación entre alcaldes y seguramente también de una implicación de la Generalitat, que en este caso, no sé si querrás entrar o no, pero no parece que haya hecho mucho, ¿no? Porque la competencia al final es de la Generalitat, ¿no? Bueno, si miramos en lo que se refiere a vivienda social, que sería pues, la que le corresponde al sector público, ni el Estado, ni la Generalitat, ni nuestros ayuntamientos tienen cifras que podamos decir que son las adecuadas. Entonces, bueno, yo diría que aquí es un problema general, transversal, y que la duración del ciclo político yo creo que tiene que ver. Y lo que tenemos que tratar es de actuar de otras maneras, y por eso apelo a la colaboración público-privada, ¿no? Porque el privado estará dispuesto a aportar dinero para que esas viviendas sean posibles, siempre y cuando el marco sea el adecuado. Ahora entraremos en eso. En el caso del Distrito 22 Arroba, que se ha hecho ahora pues una reforma y que se pensó para que fuera principalmente basado en el sector económico, no tanto en los usos de vivienda, se ha cambiado un poquito. ¿Qué es lo que ha fallado, o en todo caso cuál es el problema en estos momentos coyuntural de unas promociones que se hacen y hasta que no se acaban acabando, pues hay un decalage ahí, o puede ser estructural de aquí a un tiempo? Yo estoy convencida de que va a ser coyuntural. Hemos vivido estas situaciones anteriormente en nuestra ciudad. Le hago referencia a todas las oficinas que se promovieron en Plaza Europa, en Hospitalet, precrisis, que se entregaron justo con la crisis anterior, la que arrancó en 2008, en los primeros años, y tardó tiempo el mercado en absorber estas oficinas, es decir, en empresas que forman parte de nuestro tejido empresarial, de ocupar esos metros cuadrados que estaban hechos. Y en 22 Arroba, ¿qué ha sucedido? Pues lo siguiente, que prepandemia la tasa de disponibilidad que había era del 3%, y esto a todas luces daba a entender que faltaban oficinas, faltaban metros cuadrados de oficinas. De hecho, se produjo un fenómeno de manera bastante masiva, que se producían lo que llamamos prealquileres, es decir, empresas que se ataban a un contrato y a un compromiso de ocupación y de pago de unas rentas de edificios futuros, de edificios que todavía no se habían entregado, y en ese momento, lógicamente, el sector inmobiliario se pone a promover oficinas. ¿Qué sucede? Pues que los ciclos son largos, los inmobiliarios, y se entregan esos proyectos de oficinas en un momento, pospandemia, en el que hay una revolución absoluta sobre cómo queremos trabajar, que claramente la flexibilidad da a entender a muchísimas empresas que necesitan menos metros cuadrados. Esto se podría matizar, porque también se han favorecido muchos los espacios colaborativos, pero hay muchas organizaciones que simplemente han considerado o han hecho la reflexión de que necesitaban menos metros, y también en una situación económica que en España no es complicada, pero sí que ha enfriado muchísimo este tipo de decisiones de atarte a un espacio inmobiliario en el largo plazo. La subida de tipos de interés ha hecho que muchas empresas también, lo que es toda la adecuación del espacio, pues no quieran tomar la decisión de acometer ahora ese tipo de decisiones, y nos encontramos en 22 Arroba en una situación de mucha oferta entregada en un momento en que la demanda está recesiva. Y sí, hay una tasa de disponibilidad elevada. Es en concreto a día de hoy del 25,5%, que es elevada, pero confiamos en que se vaya a ir absorbiendo con el tiempo. Luego también aquí hay un fenómeno que valdría la pena tener en cuenta, que es que lo que son las empresas del mundo digital y tecnológico, que eminentemente se habían instalado en 22 Arroba y que algunos años habían supuesto la contratación del 35, 40, 45% de todo el volumen de oficinas que se ocupaba en toda la ciudad, pues ahora esta industria está más fría, no está con la euforia de las rondas de financiación
financiación que tenía hace un tiempo. Entonces aquí se han juntado toda una serie de cuestiones que hacen que haya esta cantidad de oficinas vacías que se irán llenando con el tiempo. Y la cuestión que apuntaba Miquel Barceló, que precisamente es uno de los padres, ¿no?, del 22@, de que la administración tenga la cintura suficiente como para cambiar los usos rápidamente, aunque en el caso del 22@ es más complicado porque está muy definido, es muy maduro ya el proyecto, ¿no? Pero sí. ¿qué se podría hacer? Es decir, claro, dices, no, pues oficinas que se hagan viviendas, no es tan fácil eso. No, no es tan fácil. A pesar de que el urbanismo, que sí que es verdad que es lento y es difícil de cambiar, deberíamos empezar a entender que obviamente tiene que ser garantista, tiene que ser el marco y tiene que ser estricto, pero a la vez tiene que tener agilidad. Estoy totalmente de acuerdo en esta afirmación de Miquel Barceló, ¿no? Tenemos que entender que no es que las necesidades de la sociedad se tengan que adaptar a lo que está definido urbanísticamente, sino que es el urbanismo el que se tiene que adaptar a las necesidades de la sociedad. Claro. Y ahora hacen falta menos oficinas y más vivienda. Y yo sí creo que sería una buena idea que metros cuadrados que están ahora destinados a oficinas, en el planeamiento, se pudieran destinar a vivienda. De hecho, en 22@ ha habido recientemente una reforma que contempla más vivienda en una superficie en la que antes solo había previsto oficinas, y esto, a pesar de que va en la buena dirección, a mi modo de ver es una gran oportunidad perdida, porque se tendría que haber hecho de una manera mucho más ambiciosa y de una manera en la que hubiese mucha más vivienda libre que permitiera hacer viables acometer esas promociones. Y de la manera en la que se ha hecho, y al tiempo me remito, va a costar mucho ver viviendas en 22@ a raíz de esta reforma, porque no se ha tenido en cuenta los incentivos de un promotor que son legítimos, que son equiparables a los de cualquier otra industria y que un promotor no va a entrar sabiendo que va a perder dinero. Claro, porque ahí lo que importa es lo que él también apuntaba, yo creo que es bastante sensato que es la mezcla de usos, ¿no? Es decir, que haya vivienda pública, pero también vivienda libre y oficinas, y que sea todo un entorno donde todo eso pueda convivir. Y eso es lo que ahora es complicado en el 22@ porque está ya muy delimitado, ¿no? Sí, es así. Dicho esto, aún estamos a tiempo. Y 22@ al final es muy diferencial en relación a otros ámbitos que habían sido industriales y que se han querido reconvertir a terciarios, porque 22@ ya había vivienda allí, ya había una ciudad real. Es decir, partimos de unos mimbres muy buenos. Ahora lo que vamos es a por más, ¿no? A que realmente haya esta mezcla de usos urbanísticos que está demostrado. Cerdá tuvo una intuición genial en el XIX, pero en pleno siglo XXI está demostrado, gracias a la tecnología, que es el tipo de ciudad que aporta calidad de vida, genera oportunidades a sus habitantes y la manera en la que funciona la ciudad es mucho mejor, ¿no? Por eso se llaman ciudades, porque hay esa mezcla. Exactamente. Lo que pasa que aquí hay una sensación ahora en Barcelona, y por eso te lo pregunto, de que hay una gran inversión que está esperando a ver qué pasa desde el punto de vista de la legislación del Ayuntamiento de Barcelona, después de admitir que la reserva del 30% de vivienda pública no ha funcionado. Realmente es cierto, es decir, no sé si utilizar la expresión, pero como que explotaría la ciudad si desde el punto de vista legal eso se facilitara. A ver, no quisiera abonar esa crear falsas expectativas. No, porque en Barcelona el suelo es muy limitado y cuesta muchísimo tomar posicionamientos que permitan hacer promoción de obra nueva. Es cierto que durante los 5 años que está durando ya esta norma de la obligatoriedad del 30% a vivienda protegida, pues obviamente la obra nueva se ha prácticamente esfumado porque no hay esos incentivos que son imprescindibles como para que se acometa el riesgo de hacer una promoción inmobiliaria residencial. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para facilitar el acceso a la vivienda es quitar esa norma o flexibilizarla
monetizando, pudiendo entregar esa vivienda social en otra localización, etc. Yo entiendo y sé que es bien intencionada que perseguía esta norma, ¿no? Que se hablaba de que no se quería que la vivienda social estuviese en la periferia, sino que pudiera estar en cualquier punto de la ciudad. De hecho, son experiencias que, por ejemplo, en Chicago se hizo en los años 60, es decir, que son experiencias que se han probado con más o menos éxito, ¿eh? Sí, el problema es cuando comparamos ciudades que urbanísticamente no tienen absolutamente nada que ver, porque el mundo anglosajón es justamente esto que hablábamos, ¿no? Del mix de usos urbanístico, es todo lo contrario, y esto pues, tiene muchísimas implicaciones de desplazamientos interurbanos, etc. En el caso de Barcelona, claro, es una idea que parece muy atractiva y que todo el mundo pues, de entrada dice esto me gusta, pero varias consideraciones aquí. Se tiene que ver la realidad si lo permite, y muchas veces la huella de nuestras fincas en el Eixample, porque esto también implica rehabilitaciones, es que simplemente arquitectónico lo hacen inviable. Y luego también que es que tenemos que ser más ambiciosos. No tenemos que ambicionar que en 5 años se entreguen 8 viviendas protegidas con esta filigrana, que es el resultado de esta norma, sino que es que tenemos que entregar, vuelvo a remitirme a las 200.000 viviendas que necesitamos a día de hoy, pero es que en 2050 serán muchas más y tenemos que prepararnos ya. Entonces, yo a lo que aspiro es a que un poco esta idea del Eixample, ¿no? Es decir, tenemos que crecer por este proceso de urbanización para los locales, para los internacionales que quieren venir, y tenemos que hacer que ese crecimiento periférico, como en su día lo fue el Eixample, sea digno y aporte calidad de vida. En eso deberíamos trabajar, no en que le toquen la lotería a 8 personas que tienen vivienda protegida en el centro ciudad. Es que eso no va a ninguna parte, eso está claro. Es decir, que lo que haga el Ayuntamiento de Barcelona, un poco lo que sugieres es que lo pacte ya con el área metropolitana, porque no tiene mucho sentido, pues me cargo el 30%, o lo monetizo, pero el problema es cómo creas esa vivienda pública protegida. Exactamente. Y también libre en toda el área metropolitana. Efectivamente, claro. efectivamente. Sí, lo que hablábamos antes y también, o sea, sobre por la empresa supuesto, mixta. Las políticas deberían estar coordinadas, pero incluso dentro de Barcelona, ya sin haber de llamar a nadie, hay suelo que se podría poner en carga. Estoy hablando de la Marina de la Zona Franca, estoy hablando de todo el ámbito que irá en torno a la futura Sagrera, en fin, hay todavía muchos suelos para desarrollar, que está en marcha, pero debería, insisto, debería ser el marco más atractivo para que fuéramos capaces de recabar más dinero para poder hacer estas viviendas. Y a día de hoy, pues cuesta encontrar incentivos. Porque la afirmación de algunos expertos también que dicen no, lo que pasa es que Barcelona se está vendiendo a trozos su patrimonio, y lo vemos precisamente con inversiones que compran inmuebles enteros y rehacen los edificios como apartamentos de lujo, ¿no? Eso también está pasando, y eso también sería lo que hablábamos antes, pues la cara B o A, depende del punto de vista de ser una ciudad global. ¿Hay que temer a ese fenómeno o tú no lo ves tan importante? A ver, la frase de nos estamos vendiendo el patrimonio a los extranjeros es el titular así como muy llamativo y que de entrada todos decimos no nos queremos vender ningún patrimonio. Pero vamos a ver, esto mezclarlo con que en Barcelona se esté haciendo promociones destinadas al lujo, hoteles destinados al lujo. Yo lo veo una noticia excelente. Es lo que pasa en París, es lo que pasa en Londres y pasa en porcentajes muy superiores aquí. Barcelona no es una ciudad que esté en el circuito del lujo de primera división. Nuestro modelo es otro totalmente diferente, y en nuestra ciudad, por supuesto, también tiene que tener cabida las viviendas de lujo. Por supuesto que sí, pero es que siempre van a ser minoritarias. Y si a día de hoy vemos, nosotros lo tenemos muy tabulado, cuál es el mercado del lujo, es un porcentaje muy pequeño. Tiene que estar, tenemos que abrazarlo, porque la tipología de perfiles que requieren esta tipología de producto inmobiliario suelen generar un impacto muy positivo en la ciudad. Entonces, me cuesta verlo de manera negativa, a no ser que sean por cuestiones ideológicas de el lujo no, los ricos no. Pero es que me parece intelectualmente muy pobre. Pero no hay, por ejemplo, cuando un inversor pues llama
a vuestras puertas porque ve un determinado local, ¿no piden rentabilidades excesivamente altas que igual la Hacienda no puede dar, o solo lo puede dar algunos sectores, pongamos pues el comercial, el de ropa de moda? Aquí hay una gran confusión en relación a las rentabilidades. Voy a tratar de explicarla lo mejor que pueda. A ver, los perfiles que suelen venir a Barcelona son los perfiles más conservadores. Fondos alemanes, fondos americanos, perfiles institucionales como pueden ser compañías de seguro, etc. Y estos perfiles son muy adversos al riesgo. Entonces toman decisiones largoplacistas, que implican de algún modo pues, que para ellos la interrupción del flujo de rentas pues tratan de evitarla a toda costa, y a cambio de toda esta seguridad que requieren están dispuestos a tener rentabilidades muy bajas. El binomio riesgo-rentabilidad también funciona a la inversa. Durante la crisis a la que hacíamos referencia antes, que arrancó en 2008, en España, no solamente en Barcelona, aterrizaron fondos más bien de perfil oportunista, que aterrizaban en un mercado que ellos eran perfectamente conscientes que estaba en crisis, y como el riesgo era muy alto de invertir en ese momento en España, exigían a cambio de ese riesgo alto que asumían una rentabilidad alta, muy elevada. Entonces, lo que tenemos que desear es que en nuestra ciudad, que en nuestro territorio, que en nuestro país haya un marco de estabilidad, de seguridad, que permita atraer solamente a estos perfiles largoplacistas que se conforman con rentabilidades limitadas. ¿Cuál sería la rentabilidad bajas, conservadora en estos momentos? A ver, ahora está también muy relacionada la rentabilidad del inmobiliario con los tipos de interés. Sí, claro. Antes de que subieran, pues en el mundo retail habíamos cerrado operaciones por debajo del 4%, era bastante habitual. En el mundo oficinas, pues del 4 y pico por ciento. La logística se ha equiparado también, habíamos visto operaciones al 5%, y a día de hoy, pues lógicamente tenemos como un gap sobre el tipo de interés, claro, con lo cual todas estas rentabilidades de antes de la subida de tipos ahora han subido entre medio punto, 0,75 aproximadamente, un punto aproximadamente. Y estamos, pues todo el mundo inmobiliario, muy pendientes de qué sucederá con los tipos de interés, porque obviamente las rentabilidades que exige el inversor inmobiliario irán en consecuencia de la evolución de los tipos. ¿Qué está pasando, a tu juicio, cómo se podría comparar Madrid con Barcelona? Porque Madrid sí está recibiendo mucho capital extranjero, ¿no? Y aquí sí que puede haber ese peligro o esa acusación de uy, se están vendiendo la ciudad, ¿no? Pero Madrid es más grande también. A ver, diría que Barcelona es una ciudad más combativa y más quejosa con su industria inmobiliaria, sí, bastante en más. términos generales, sí, que lo que yo veo que hay en Madrid. Esto es así, en términos generales, ¿no? A ver, Madrid, por compararlo con Barcelona de manera muy objetiva, pues diría que en logística y oficinas estamos en rentabilidades muy parecidas. De hecho, os diría que sí, muy parecidas o iguales. La gran diferencia la tenemos en el mundo de la vivienda, que las decisiones que se están adoptando allí van más en la línea de más producto inmobiliario residencial. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que de la ley de vivienda pues que no va a aplicar el tope a los alquileres, en cambio la Generalitat ha dicho que sí, y esto solo hace que Madrid sea capaz de recabar mucha más inversión porque el escenario es más atractivo. Y Barcelona está recabando de hecho menos inversión destinada a la vivienda en alquiler. Esto lo podemos ver bien, mal y a la inversa, pero la realidad es que a día de hoy Madrid es capaz de producir más vivienda que Barcelona, y a los datos me remito, que
todas las transacciones de vivienda que se hicieron el año pasado, el 96% fue segunda mano y solamente el 4% obra nueva. ¿Por qué? Porque no se está haciendo obra nueva. No se está haciendo obra nueva y no somos capaces, por estas circunstancias del marco normativo, de atraer capital de fuera de Cataluña, ya sea internacional o no, y muchos promotores locales se están yendo a promover a Madrid. Esta es la realidad. Bueno, es una evidencia al final, ¿eh? En cuanto a lo que apuntabas ahora de la ley del tope sobre el alquiler, ¿qué debería pasar bueno, tenemos esa ley, ¿no? Pero ¿qué debería pasar en Barcelona para que tantos propietarios, porque los hay, ofrezcan viviendas al alquiler? Es decir, ¿cómo resolvemos? Decías, no hay obra nueva, pero tampoco hay alquileres de propietarios que igual prefieren en algún momento venderlo, ¿no? A ver, por encima de todo, vuelvo a hacer mención a la seguridad jurídica, ¿no? A la estabilidad normativa. Tiene que haber protección ante impagos y tiene que haber protección ante ocupaciones ilegales. Y partamos de la base que, por supuesto, pueden darse situaciones de que un arrendatario no pueda pagar esa renta, pero entonces tiene que ser el mundo público quien le proteja. A día de hoy lo que se está haciendo es trasladar la responsabilidad al propietario privado de esa vivienda. Y esto nos pone en una situación pues, que el propietario privado puede decidir no asumir esa responsabilidad, está en su derecho. Y entonces, pues, esa vivienda que tiene en propiedad, no destinarla al alquiler. Esto es lo que tendríamos que procurar evitar, porque necesitamos esta vivienda en alquiler, necesitamos que los propietarios privados que tienen vivienda la pongan a disposición del mercado. Y luego, en relación a las cuestiones estas, ¿no? de cuando hay un mercado que es tan escasa la oferta, ¿qué sucede? Pues que los incentivos son a ser muy exigentes con el perfil del arrendatario con el que te atas. Entonces, muy a menudo acaba quedando más desprotegido justamente quien más necesita esa vivienda. Genera unos efectos absolutamente indeseados y que no son buenos para una sociedad. Entonces, tenemos que ver cómo revertimos todo esto. Cambiando un poquito de tu otra faceta, ¿no? Porque es un conjunto de acciones las que realizas, pero estás en distintas entidades en Barcelona. ¿Cómo has percibido un cambio, si es que lo has percibido, en cuanto a la fortaleza de eso que llamamos muchas veces sociedad civil en los últimos años? Bueno, sociedad civil es un término pantanoso para mí. Sí, para todos. Pero... A mí, de la manera en la que yo participo de diferentes asociaciones que son del mundo económico y empresarial, pero también del mundo cultural, incluso del mundo social, a mí me gusta hablar de tejido asociativo y de que somos en general una sociedad que nos hemos organizado para avanzar y desde una iniciativa privada. Y yo creo que esto es extraordinariamente rico para una sociedad, porque de enseguida permite encontrarte con personas con las que compartes puntos de interés y ahí hay pues, una capacidad de llegada o también de enriquecerte mucho, ¿no? Y yo soy muy defensora de este tejido asociativo que hay en nuestra ciudad. Es verdad que es un poder horizontal y esto a veces lo hace muy difuso y a veces poco efectivo. Y además, otra cuestión que debería decir es que está poco conectado entre sí. El mundo económico y empresarial, por ejemplo, está poco conectado con el cultural y yo trato de involucrarme en iniciativas que de alguna manera conecten estos dos mundos y, por supuesto, el mundo social, ¿no? Que es crucial y que debemos pues, destinar todos nuestros esfuerzos. Entonces, bueno, yo lo miro desde un punto de vista más colectivo, no tanto como factotums de poder con caras reconocibles, ¿no? O sea, me gusta este cierto anonimato del asociacionismo. ¿Pero crees que ahora tiene más peso, se le hace más caso que hace unos años? ¿Que se ha conseguido...? A ver, cuando decimos se le hace más caso, sobre todo si hablamos con la interlocución con el mundo político, pues... a
ver, es que la estructura actual es absolutamente distinta de la anterior, ¿no? Que, por ejemplo, el mundo empresarial se organizaba en 1, 2, 3 representantes que tenían una interlocución excelente con el político que estuviese gobernando. A día de hoy esto está totalmente dinamitado y tampoco es malo que lo esté. ¿Qué sucede? El mundo político es poliédrico, cuesta muchísimo de que se lleguen a consensos y es muy difícil encontrar al que decide, porque esto ya no es así, y esto pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y luego los representantes empresariales pues ya no tienen esa llegada con el mundo político, porque ha cambiado radicalmente, porque es diverso, porque además ha sido muy cambiante, en los ciclos han sido políticos muy rápidos y en cambio antes teníamos muchísima estabilidad, con lo cual, no, ahora todo esto está dinamitado, pero no pasa nada. O sea, yo creo que es mucho más plural ahora y que no debemos cejar en el empeño de encontrarnos y de aportar desde el mundo privado a los grandes debates que tiene nuestra ciudad. Bueno, ponerlo sobre la mesa, en todo caso, con cierta valentía, ¿no? Que eso a veces no pasaba. Y, por ejemplo, tu participación o la parte tuya muy presente en redes sociales, ¿tú crees que eso es importante? Es decir, en estos momentos donde todo el mundo, pues según quién, dice, no, yo lo que voy a hacer a partir de ahora es no salir en ninguna parte. Hay quien piensa que sí, que lo que haces es fortalecer este papel que hablábamos ahora desde las entidades yo de las soy elecciones. una absoluta contrariant dentro de lo que es mi mundo, porque el mundo empresarial, sobre todo el que está en bolsa, como es mi caso, nosotros estamos en la Bolsa de Londres, pues estamos amenazados de que no podemos decir nada que implique un riesgo, ¿no? Pero sinceramente yo creo que a mí personalmente me aporta mucho estar en redes porque me permite salir de mi burbuja, me permite salir de mi tribu, que al final todos tenemos la nuestra y acabamos viéndonos con personas que tienen puntos de vista muy parecidos a los nuestros y esto enriquece muy poco. Y luego también pienso que es una herramienta fantástica para hacer llegar tus puntos de vista. Y a veces gustarán y otras veces no. Pero yo no quiero desaprovechar esa herramienta maravillosa que es gratuita, que me permite hacerlo en horas intempestivas cuando estoy en el sofá y que me permite una gran capacidad de llegada. Entonces yo sí que soy partidaria y creo que hay una parte, no la de los insultos, no la de las descalificaciones, por supuesto, pero sí hay una parte que es sumamente enriquecedora. Por ejemplo, tus puntos de vista sobre el arte, bueno, tus gustos artísticos. Por ejemplo, ¿no? Colocando... y he aprendido también mucho, tanto de arte como de arquitectura, sobre todo de arquitectura, que es un mundo que de entrada, el mundo del arte es como más sensual y enseguida entras, ¿no? Pero el mundo de la arquitectura puede parecer para personas que solo tengan esta formación, cuando es todo lo contrario, ¿no? También es un mundo muy relacionado con el arte y Twitter X me ha permitido aprender muchísimo. Y en ese terreno, ¿cómo ves Barcelona? Es decir, desde el punto de vista cultural, ¿no? Que ha habido como un discurso que presentaba Barcelona como que estaba en un proceso de cierta decadencia, otros dicen que no, que tiene una gran actividad cultural. Entrevistamos aquí a Isabel Vidal la pasada semana, ¿no? Fantástica Isabel, sí. Con el mundo del teatro, que ha tenido un récord de asistencia en esta temporada. A ver, yo diría que ni decadencia ni no hay que tocar nada porque estamos perfectos, para nada. O sea, yo creo que tenemos margen de mejora inmenso, pero soy absolutamente contraria a los discursos derrotistas. Tenemos una red de creadores, artistas fantástica y que tenemos que apoyarla, ¿no? Pero por nosotros, por lo mucho que nos pueden aportar y nos pueden enriquecer. Yo aquí a lo mejor lo que diría es que quizá algo que deberíamos hacer y dedicarnos es cómo el mundo empresarial y económico está más vinculado al mundo de la cultura. Porque pienso que ambos mundos tenemos muchísimas cosas a aportarnos. El mundo de la empresa necesita una visión humanística, porque todo negocio va de entender el comportamiento humano. Las claves del comportamiento humano es lo que van a hacer que tu empresa, si las entiendes, es lo que va a hacer que tu empresa perdure y sea realmente relevante. Y el mundo cultural no debe tener un freno a utilizar las herramientas que en el mundo empresarial y económico utilizamos, porque es que si no, no sobreviviríamos. Y ahí muchas veces, quizá pues porque hay una tradición de que el mundo público ha estado muy presente o porque hay una tradición de que el mercado mata la creatividad,
qué sé yo, ahí hay unos apriorismos que pienso que juegan en contra del mundo cultural. Se puede crear y aportar muchísimo desde un punto de vista creativo y a la vez que sea un gran negocio. Claro que sí, tendríamos que aspirar a que esto fuera así. Claro, porque también las empresas culturales tienen que tener margen, tienen que sobrevivir. Y otra cosa muy importante, pagar bien a los creadores. No pueden malvivir, no pueden autoexplotarse. Es que tienen que tener muy buenas remuneraciones. Y esto solo será viable si lo convertimos en empresas rentables. Pues muchas gracias, Ana, Ana Gené. Y bueno, muchas gracias también a la audiencia de Metrópoli. Vamos a seguir con informaciones, por supuesto, culturales y también del sector inmobiliario, que de hecho todo lo que pasa en ese sector pues, muestra la viveza y la temperatura de esta gran ciudad. Gracias, Ana. Gracias.